Saludos oyentes de la noche de radio, gracias por escucharnos. Hoy es jueves, es 6 de febrero del 2025. La Diputación de Badajoz busca nuevo director de la Oficina de Artes Escénicas. Si ustedes tienen experiencia en la materia, tomen nota porque el responsable de recursos humanos de la institución provincial, que es Ramón Díaz Farias, ha dicho esta mañana que se va a volver a convocar la plaza con el mismo perfil, mismos requisitos y las mismas condiciones por la que hasta ahora cobraba el hermano de Pedro Sánchez, porque se considera un espaldarazo, ha dicho él, a la realidad social de esta provincia, el mantener este puesto. Sin ánimo de añadir mucho más, sirva a modo de recordatorio la forma en la que la directora del conservatorio confirmaba en su declaración ante la juez Beatriz Viedma que el puesto de David Sánchez era de vital importancia. El señor María del Rosario estuvo en excedencia de octubre del 2020 a octubre del 2021 y de baja por paternidad de mayo a octubre del 2022. Durante este tiempo que él no estaba allí desarrollando su trabajo, ¿alguien lo sustituyó? No, nadie lo sustituyó. ¿Por qué razón? No lo sé. Pues la juez Viedma se ha vuelto a pronunciar. Y en un escrito que esta mañana adelantaba el diario El Confidencial y que ya lleva prácticamente toda la prensa, ha puesto en duda los informes remitidos por la Diputación sobre el trabajo que realizaba David Sánchez. ¿Qué le ha llamado la atención a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz? Pues le ha llamado la atención que los documentos que ha enviado el hermano de Pedro Sánchez resulta que llevan la fecha y la firma escritas a mano. Y sin embargo, el resto de documentación que se había remitido ya al juzgado lleva la firma digital. Así que la juez Viedma ha pedido que se le explique esto. Si son documentos oficiales, ¿por qué van firmados a boli? Y que por favor se busque otra manera para que ella pueda confirmar la fecha de emisión de esos documentos. Esta es la segunda vez que se pronuncia la magistrada esta semana. La otra fue el martes, el día antes de conocer la renuncia a su puesto de David Sánchez, cuando insistió la magistrada en que quiere investigar a sus dos estrechos colaboradores. Viedma considera que hay indicios suficientes para pensar que en 2017 la Diputación Socialista de Badajoz le creó la plaza por la que cobraba a la carta. Y en ello sigue. Hoy era interesante conocer por dónde iba el argumentario en el Gobierno respecto a esta inesperada maniobra del hermano de Pedro Sánchez. La encargada de contarnos cómo hay que leerlo ha sido la ministra portavoz, Pilar Alegría. Lo ha hecho hoy en Televisión Española. El cómo se crea esa plaza, la decisión que se adoptará dentro de la Diputación Provincial es una cuestión. Yo aquí a lo que me ciño es que se abre una plaza porque una administración decide habilitar una plaza, hay personas que concursan esa plaza y la gana la que mejor puntuación y el mejor expediente tiene. Y por cierto, los otros candidatos, si hubieran entendido que había habido un trato de favor sobre esa persona, podrían haber recurrido, como sucede, por cierto, en cualquier proceso selectivo. Con lo cual, ¿qué es lo que se ve aquí? Claramente, un señalamiento hacia una persona que, como digo, el único delito que ha cometido es ser hermano de un presidente, concretamente además de un presidente progresista. Así que, y quédense con esto, Pilar Alegría ha dicho hoy que el único delito de David Sánchez es ser hermano de un presidente progresista. No es la primera vez que la ministra portavoz recurre a esta afirmación para vender una campaña judicial, político, mediática para derribar al gobierno. La anterior ocasión fue cuando se conoció la citación del juez Peinado al presidente del gobierno, en este caso por el asunto de su mujer. Aquel día además lo dijo desde la mesa del Consejo de Ministros. Esto no es una causa judicial, esto es una causa política. Esto es una causa política, alentada por la derecha y por la ultraderecha, y que solo tiene un objetivo claro, que es atacar al presidente del Gobierno, atacar a su familia y, por supuesto, también erosionar a este Gobierno progresista. Y además lo digo precisamente hoy, que hace un año que se celebraron las últimas elecciones generales,
Unas elecciones generales donde, por cierto, más de 12,5 millones de españoles y de españolas dijeron con su voto alto y claro no a un gobierno del Partido Popular y de Vox, de la derecha y la ultraderecha, y dijeron sí alto y claro a un gobierno progresista. Esto fue en el mes de julio del año pasado. Y fíjense si han pasado cosas desde entonces. Pero la pregunta es, ¿cuánto van a poder mantener en el tiempo este discurso el gobierno? Se puede controlar el Tribunal Constitucional, se puede controlar o se pueden señalar a los jueces, se puede maniobrar para acabar con las acusaciones populares, se puede manosear el Boletín Oficial del Estado para modificar leyes por la puerta de atrás, se puede amenazar a los medios de comunicación, se puede llevar a Europa propuestas de censura de redes sociales, pero ¿se puede seguir sosteniendo en la calle el discurso de un gobierno que trabaja para mejorar la vida de la gente? ¿Se puede sostener o se puede mantener el discurso de que estamos ante el gobierno más progresista de la historia? El que acabaría con la pobreza energética, el que erradicaría la pobreza infantil, el de la vivienda para los jóvenes, el que cuida la ciencia, el que presume de que en España cada vez hay más personas que necesitan una subvención del Estado para poder comer. El ingreso mínimo vital se aprobó mediante un Real Decreto en un Consejo de Ministros en mayo de 2020. El ideólogo fue el actual gobernador del Banco de España y entonces ministro de Inclusión y de Seguridad Social, José Luis Escrivá. En los 4 años y medio que lleva en marcha, casi 1 millón de hogares han recibido este subsidio y hasta 2.800.000 personas lo han tenido que cobrar alguna vez. La última vez que el gobierno hizo públicos los datos de esta prestación, la sucesora de Escrivá en el Ministerio de Inclusión, que es Elma Saiz, escribió, lo recordarán perfectamente, el siguiente tuit: el ingreso mínimo vital llega a más de 2 millones de personas y sigue creciendo. La situación es muy grave. Y lo es porque revela hasta qué punto están fracasando las políticas económicas del gobierno de Pedro Sánchez. Pero lo es todavía más cuando nos enteramos, y las dos noticias son de hoy mismo, cuando nos enteramos que la Seguridad Social ha suspendido de manera cautelar el ingreso mínimo vital por retrasos y por problemas de gestión, y que sigue habiendo casos de personas que han estado recibiendo esta ayuda y que ahora están recibiendo cartas de la Administración que les pide devolver ese dinero. El Ministerio del Masaiz no ha dado cifras, no ha dado números de a cuántas personas, a cuántas familias, a cuántos hogares vulnerables se les ha negado la prestación en el mes de enero. No lo sabemos. Pero ahora mismo, en este instante, hay muchos trabajadores sociales de distintas comunidades de todo signo político, esto no va de colores, que están denunciando la situación de abandono en la que se encuentran miles y miles de personas. Y solo por el hecho de que, según el gobierno, no les ha llegado todavía la revisión anual de los certificados sobre la vulnerabilidad que hacen los servicios sociales. Los trabajadores sociales lo niegan y dicen que se entregaron en realidad en tiempo y forma esos certificados. Y dicen que esto es cosa del Ministerio de Seguridad Social, que lo del atasco es de ellos. Vamos a abrir un pequeño paréntesis, porque ¿se acuerdan de todos los problemas que tuvo esta medida estrella del gobierno a la hora de su puesta en marcha? ¿Se acuerdan del infierno, de las trabas burocráticas a las que se enfrentaban las familias cuando tenían que solicitarlo, cuando se veían obligadas a hacerlo? Conviene recordar que como no le salieron los cálculos al gobierno, Escrivá tuvo que poner en marcha una campaña para ir buscando a gente. Y puso, se acordarán ustedes, el famoso autobús del ingreso mínimo vital.
que iba recorriendo los pueblos y informaba a los que se iban acercando de la ayuda, y que resulta que al final también acabó siendo un fiasco. Les hemos hecho este recordatorio para que vean que los problemas con esta prestación en realidad surgen desde el primer minuto, y que una cosa es el anuncio, una cosa es la promesa, y otra muy distinta es lo que al final le llega al ciudadano. En el diario.es, que no precisamente es sospechoso por ser crítico con el gobierno, hoy recogen un testimonio muy importante, muy revelador, el de Vanessa. Vanessa sí ha presentado el informe de los servicios sociales, que, según el gobierno, a ellos no les ha llegado. Vanessa tiene el justificante. Cuenta que fue a una oficina de la Seguridad Social a intentar solucionar la situación. Había una cola tremenda, imagínense, pero bueno, al final consigue que le atienda una funcionaria. ¿Saben lo que le dijo la funcionaria a Vanessa? Pues la funcionaria le dijo que estaban hasta arriba, que no era buen día y que no sabía si a lo largo del mes de febrero a lo mejor la situación estaba resuelta y le podría atender. Es decir, que Vanessa y miles de españoles como ella no han podido cobrar en el mes de enero. Y tampoco, a lo mejor, lo van a hacer este mes. Y eso que el error no es suyo, porque como bien explica esta mujer, Vanessa, este caos administrativo, y esto es textual de ella, este caos administrativo a ellos les mata. Les decía antes que el gobierno no ha facilitado los datos de aquellas personas que recibían el ingreso mínimo vital y que por un error de la administración se han quedado sin cobrarlo. Pero en realidad sí tenemos los datos. No porque los haya facilitado el gobierno, evidentemente, pero sí los tenemos. De a cuántas personas se les está pidiendo que devuelvan parte de la ayuda que han estado cobrando durante meses o durante años. Los tenemos porque hay una ONG que ha hecho las cuentas. En este momento hay más de 500.000 de personas en situación de pobreza que ahora mismo estarían debiendo al gobierno entre 3.000 y 20.000 euros. Escuchen este testimonio. Es Ontanares Arranz y ella es coordinadora de ATD Cuarto Mundo. La estimación que tenemos de las personas que están en esta situación la sacamos de uno de los informes de la EIREF, en el que decía que 1 de cada 4 personas a las que se le había concedido la prestación se le iban a pedir devoluciones. El problema es que la administración no está dando esos datos. Estamos hablando de miles y miles de personas que en un año o en 10 meses, desde que empiezan ahora en enero hasta octubre, que se revise la cuantía de este año, pues generan 10 meses de cobros mes a mes indebidos. A esta ONG están llegando muchas cartas de personas pues que no saben qué hacer, que no saben a qué atenerse. Arranz nos ha hecho llegar el testimonio de una afectada que ha recibido en su casa la carta de la Seguridad Social. Escuchen su queja y escuchen también la explicación que después nos daba la coordinadora. Me ha llegado otra carta de la Seguridad Social y es que como lo ponen tan complicado, yo no entiendo nada. ¿Eso qué es? Es que no entiendo nada. ¿Aquí qué me están pidiendo? ¿Me están pidiendo que devuelva lo que me han dado de atrasos? ¿O qué es lo que me están pidiendo? ¿O que me van a reclamar, voy a tener más cobros indebidos? No entiendo nada. Que esta es la situación más frecuente. La mayoría de las personas no entienden ni lo que la administración les dice con las cartas de revisión, ni cuando les piden los cobros indebidos, que nosotros llamamos pagos indebidos en realidad, porque no es que la gente haya hecho nada mal, sino que las revisiones del ingreso mínimo vital se ven con 1, 2, 3 y 4 años. Ahora en enero están revisando con datos de hace 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo revisan, que es a final de año, hay 10 meses de desfase entre lo que uno
tendría que haber cobrado según declaración de la renta, y lo que ha cobrado en realidad porque se lo han hecho con la declaración de la renta de 2 años atrás. Pero lo que es inadmisible es, como en el caso de esta señora, que lo que le digan en una carta es: usted va a cobrar a partir de enero esto, pero cuando se le revise puede tener reintegros o deudas. ¿Cómo que puedo tener reintegros o deudas? ¿Voy a tener reintegros o voy a tener deudas? No me amenaces antes, porque yo no entiendo de qué me estás hablando, y solo oír la palabra deuda, pues se me ponen los pelos de punta. Es que, claro, ¿se imaginan lo que es para una persona que apenas tiene ingresos, divorciada, 2 hijos, adolescentes, que lleva recibiendo el ingreso mínimo vital desde la pandemia, afortunada si es que lo consigue, y que ahora ha recibido una carta del Ministerio de Seguridad Social donde se le dice, si es que sabe descifrarlo, que devuelva 12.300 euros porque, según la Administración, resulta que lo ha estado cobrando de forma indebida? ¿Se lo imaginan? Bueno, pues esto es lo que le ha sucedido, por ejemplo, a Marta, que es otro de los casos que hoy cuenta el diario El Mundo, junto al de Gema, que es una madrileña invidente que estuvo cobrando durante 10 años una pensión contributiva y ahora, de golpe y porrazo, le están reclamando más de 9.000 euros porque a su marido, Ricardo, también ciego, le han subido la pensión al jubilarse y superan el tope familiar. Más de 500.000 de personas en situación de pobreza que ahora mismo estarían debiendo al gobierno entre 3.000 y 20.000 euros. Quédense con ese dato escalofriante. Y desgraciadamente, casos como el de Gema, el de Ricardo o el de Vanessa no son una anécdota. Esta es la realidad de la España del gobierno progresista, que decía Pilar Alegría. El otro día les contamos los indicadores de pobreza energética, más de 10 millones de personas que no pueden calentar su hogar en invierno, los de la pobreza infantil, la problemática de la vivienda, los proyectos de ciencia que se están cancelando o a los que nunca les llegan los fondos, el gobierno que deja de financiar el fármaco para la leucemia infantil. Esta es la realidad del gobierno progresista. Y ahora acaban de escuchar testimonios de personas a las que o no les llega el ingreso mínimo vital o si les ha llegado lo tienen que devolver. ¿Y qué ha hecho hoy el presidente del gobierno? Bueno, pues hoy Pedro Sánchez ha considerado que era un buen día para presentar lo que ha llamado él la primera estrategia nacional de alimentación. Esta es una estrategia nacional que trata de avanzar hacia un modelo seguro, sostenible, saludable, competitivo, responsable y socialmente justo. Un modelo que vamos a seguir mejorando gracias al intercambio, a la reflexión y por tanto creo que es relevante, si me permiten que juegue con las palabras, que continuemos alimentando el debate sobre la alimentación. ¿Qué significa esto? ¿De qué va a tratar la Estrategia Nacional de Alimentación? No lo sabemos muy bien porque no lo ha explicado el presidente del gobierno, pero confieso que ha sido escucharlo y rápidamente que se me viniera a la cabeza este otro momento, que además ha sido bastante reciente. Un elemento que ustedes dicen es el tema de la alimentación. Porque ustedes creen que yo estoy así, fino, ¿ah? Porque ustedes creen que yo tengo energía para trabajar todos los días 18 horas, 20 horas, porque he tomado una forma de vida saludable, ¿verdad? Lo he investigado científicamente y es un gran paso que vamos a dar muy pronto, que es la alimentación saludable al alcance de todos y de todas, para precisamente, porque fíjense, el capitalismo convirtió todo en mercancía y hace unos 100 años fueron creando la industria de alimentación mundial y nos enseñaron a todas las generaciones de hace 100 años, 80 años para acá, nos enseñaron que comer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, era chévere. Come tal cosa y eso te va, no voy a decir nombres aquí, marcas, aunque me provoca. Desayúnate con tal cosa y tendrá más energía. Mentira, estás comiendo veneno. Come tal cosa, veneno.
Hay que hacer una revolución alimentaria. Lo que pasa es que a Maduro, al margen, nos lo van a permitir de la anécdota, ya sabemos para qué le sirve ese Plan Nacional de Alimentos. Lo contábamos la semana pasada, como tapadera para desviar dinero a tramas criminales que ya veremos si se llega a investigar, pero que han acabado teniendo lazos con la aerolínea rescatada Plus Ultra. Pero bueno, en realidad para el presidente del gobierno, todos los datos que acabamos de recordar y poner encima de la mesa no constan en sus estadísticas, escuchen. Acabamos de conocer también las cifras económicas de nuestro país. Llevamos 2 años liderando el crecimiento económico en Europa y ya les adelanto además que, por supuesto, vamos a continuar liderando ese crecimiento económico europeo en el año 2025, ¿no? España está protagonizando una auténtica remontada. Como describía hace escasos días un medio de comunicación francés, remonta el que viene de atrás, eso es cierto, pero sobre todo remonta quien crece, quien cree en ello, en sus posibilidades, y eso es precisamente lo que hace España, creer en sí misma, como nunca lo ha hecho, tanto como para encarar con confianza un futuro lleno de retos y de desafíos. Por cierto, que no se nos olvide, porque mientras ustedes escuchan testimonios de gente diciendo que tienen que devolver un dinero que no pueden pagar, que no pueden devolver, que no pueden pagar el alquiler, que no tienen para llevar un plato de comida a su mesa, que no pueden pagar la factura de la luz o tienen serias dificultades para hacerlo, que no pueden hacer frente a la medicación o que no pueden hacer frente al abono transportes, cada día, cada semana o cada mes, en algún juzgado de Cataluña, se siguen amnistiando a malversadores de dinero público para el referéndum separatista de 2017, aplicando la amnistía que el gobierno regaló a los independentistas, porque hoy mismo, y son asuntos que es verdad, que pasan por alto y a los que no les prestamos atención, que se han normalizado, pero hoy mismo el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona ha acordado archivar el archivo y el sobreseimiento libre de la causa que investigaba a varios dirigentes y también empleados de la Asociación Catalana de Municipios, que habrían desviado fondos precisamente del ente para destinarlo a los preparativos del referéndum ilegal. Cada semana hay un caso nuevo. Y por cierto, no se pierdan ahora el resumen de las 8:30, porque lo que nos va a contar nuestro compañero Ricardo es un caso más de lo que cuida este gobierno progresista a la gente de su país. Les doy una pista: el reparto de menores no acompañados desde Canarias a otras comunidades. 8:24 de la noche. Miguel Ángel Pérez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Esmeralda. Pero a pesar de todo esto que les acabamos de contar a nuestros oyentes, todavía hay causas que escapan al control del gobierno y que además, coincide que son las que más nerviosos o la que más nervios desatan en el Palacio de la Moncloa, Miguel, porque es el espionaje del teléfono móvil de Pedro Sánchez y de 2 de sus ministros, el asunto ahora mismo que ocupa la portada en Libertad Digital. Titular de Miguel Ángel Pérez: el juez reactiva el caso Pegasus, pide información a Francia y manda una nueva comisión rogatoria a Israel. Es escuchar Pegasus y hay muchos que se echan a temblar, pero Miguel Ángel, ¿cómo es de gordo, cómo es de importante esta decisión que ha tomado hoy el juez Calama? Porque yo recuerdo, y a lo mejor me equivoco, corrígeme tú, pero creo que en abril, mayo del pasado año, la Audiencia Nacional ya recibe una remesa importante de información proveniente de Francia. Entonces, ¿esto es un paso más porque se ha avanzado en la investigación? ¿Qué significa? Bueno, pues es lo que comentabas, Esmeralda. Es verdad que el año pasado ya se reabrió el caso después de que fuera archivado provisionalmente por el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, tras recibir una información de Francia. En todo este tiempo pues estaba a la espera de varios informes que había solicitado el magistrado al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, que intentara esclarecer posibles autorías o encontrar alguna pista sobre quiénes podían haber sido los autores del espionaje al teléfono
teléfono móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Marlaska, Planas y Margarita Robles. ¿Qué ha sucedido? Pues que después de recibir esos informes del Centro Criptológico Nacional no se han obtenido grandes resultados, y el magistrado José Luis Calama lo que ha hecho pues es intentar reactivar la causa y abandonar pues el punto muerto en el que se encuentra ahora mismo la investigación con dos nuevas diligencias. Una de ellas es una petición de información a las autoridades galas para que les puedan suministrar información técnica sobre el caso Pegasus que se investiga en Francia, con el objetivo de que pueda servir también de alguna forma para intentar esclarecer lo que sucedió en España. En paralelo también, la segunda diligencia que ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional es volver a remitir otra comisión rogatoria a Israel. Hay que recordar que ya esta sería la cuarta vez que el magistrado de la Audiencia Nacional se pone en contacto con Israel con el objetivo de que le suministre información referente al caso Pegasus, y más concretamente con la empresa desarrolladora de este software que tiene su sede en Israel, que es NSO Group. Y es que además el magistrado lo que pedía pues era una declaración testifical del CEO de la compañía. Desde que lo pidiera por primera vez hace 3 años ya, las 3 ocasiones previas Israel directamente no ha contestado, es decir, ni para bien ni para mal ha respondido a ese auxilio judicial del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, y pues hoy por cuarta vez lo que ha hecho José Luis Calama es volver a pedir ese auxilio judicial a Israel y pedirles una respuesta, que acepten esa ayuda o que la rechacen, pero que por favor Israel, las autoridades israelíes, pues den una respuesta al magistrado de la Audiencia Nacional. ¿Estamos más cerca de saber qué pasó con esos terminales? ¿Qué crees tú, Miguel Ángel? Está poniéndose la cosa complicada. Siendo francos, pues en estos meses de investigación se esperaba que con los informes del Centro Criptológico Nacional pues se pudieran sacar ya conclusiones, digamos, más importantes que pudieran orientar a los investigadores de cara pues a esclarecer quién podría haber sido el autor de ese espionaje a Pedro Sánchez. Y lo cierto es que después de los informes del Centro Criptológico Nacional apenas ha habido resultados notables, y por eso pues el magistrado, que yo creo que está intentando hacer todo lo que está en su mano con las armas que tiene en su mano para intentar avanzar en la investigación, digamos que ha optado por estas 2 diligencias. Nosotros ya avanzamos en Libertad Digital que precisamente también se estaba estudiando la posibilidad de una reunión bilateral con las autoridades galas con el objetivo pues de intercambiar información entre ambos países que ayudara un poco pues a esclarecer estos hechos en España, con lo cual digamos que estas son las 2 últimas diligencias que ha solicitado el magistrado José Luis Calama. Veremos qué pasa con lo de Israel. Desde luego 3 años sin contestar, no sabemos si con esta cuarta petición va a haber contestación o no. Lo que sí más probable es que Francia sí que comparte información con España, y veremos si por esa vía, que recordamos Francia sí que está colaborando Israel con ella, pues a lo mejor por esa vía de intermediación de Francia pues se puedan lograr pues más datos y que se pueda avanzar en la investigación del caso. Bueno, pues nos quedamos con eso. Miguel Ángel Pérez, como siempre, muchísimas gracias por darnos, como siempre, todas las claves. Un saludo, buenas noches. Un placer, Esmeralda, hasta luego. Y nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa. Yo que ustedes no me movía, porque anda que no queda todavía información que contarles y que analizar enseguida. Kelu, imagínate que cumplimos 100 programas. ¿Tú qué harías para celebrarlo? Pues una fiesta con público, aprovechar y grabarnos en vídeo para que también estemos en YouTube, con sorteos, con invitados periodistas viajeros. Que vengan los socios del Club Libertad Digital. Efectivamente. ¡Pues ya lo hemos hecho! ¡Ah, ya lo hemos hecho! Es ya verdad. Lo hemos hecho, hemos hecho ya una está fiesta. Publicado. Sí, podéis verlo. No, tenéis que verlo ya en el canal de YouTube de Es Radio y también escucharlo como todas las semanas. Sí, ya sabéis, suscribíos en Es Radio y Libertad Digital a El Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes.